Bueno, ante todo, buenas tardes. Deseo un comprendido para saber si me están escuchando bien todos. Vamos a comenzar entonces. Eh, en principio, este seminario está orientado básicamente a dar a conocer algunas, algunas experiencias que se han tenido en lo que corresponde tanto a la parte de diseño de centro de datos a nivel de ingeniería básica, así como a trabajos de supervisión realizados. Entonces la idea, más que ser un programa formal en donde vayamos a describir de manera rigurosa cada uno de los términos y conceptos, es más bien una revisión, un recorrido, ¿no? de todos los aspectos que conciernen en este caso a lo que es el diseño de un centro de datos, y lo vamos a ir contrastando con la experiencia que se ha tenido en la parte de supervisión. ¿Sí? Eh, si hay algún problema con el sonido, por favor me lo hacen saber a través del canal de chat para poder ver en qué medida podamos reparar la situación que se presente. Bien, eh, vamos a partir por algunas ideas básicas, ¿no? Como por ejemplo el de lo que es un data center y la importancia que éste tiene, ¿no? Bien, podemos encontrar muchos conceptos y definiciones acerca de lo que es un data center. Todos ellos ayudan a enfocar, en este caso, nuestra atención en lo que el data center es. Por ejemplo, aquí ponemos a disposición un concepto de lo que es data center. Un data center es un centro de procesamiento de datos, una instalación empleada para albergar un sistema de información de componentes asociados como telecomunicaciones y los sistemas de almacenamiento, donde generalmente incluyen fuentes de alimentación redundantes o de respaldo de un proyecto típico de data center, que ofrece espacio para hardware en un ambiente controlado, como por ejemplo acondicionado el espacio con el aire acondicionado, extinción de incendios de diferentes dispositivos de seguridad para permitir que los equipos tengan el mejor nivel de rendimiento con la máxima disponibilidad del sistema. O sea, se está refiriendo a algo, si lo entendemos en primera instancia, algo complejo, ¿cierto? En donde hay un objetivo, ciertamente, que es el de albergar los sistemas de información, ¿no? Pero para tener éxito en que estos sistemas de información trabajen bien, nos dice, requerimos una serie de componentes que nos garanticen ello. Lógicamente, los de rigor, que corresponden a los sistemas de comunicación, ¿no? Para que estos sistemas de información sean alcanzables a través de las redes, es un aspecto, pero los otros tienen que ver ya con las condiciones que exigen estos sistemas de información, ¿no? Importancia de un centro de datos, ¿no? ¿Por qué en estos días se habla mucho de los data centers? El data center constituye el núcleo tecnológico de toda infraestructura de tecnología de la información, siendo así uno de sus activos más importantes de las organizaciones. En este sentido, como dice, resulta vital comprender y diseñar al mismo como una unidad integral y no como un conjunto de partes aisladas. Nuevamente, la idea de la importancia de la misma recae en las actividades que una organización va a realizar y el soporte que la infraestructura de TI, en este caso, le va a brindar, ¿no? Ok. Bien, entonces vamos a ver la importancia de la misma en términos de las actividades que la organización realiza y que éstas ciertamente están soportadas por la infraestructura de TI, ¿no? Pero también aquí se es consciente
de que no es solamente un componente, sino un conjunto de componentes que tienen que trabajar de manera concertada para tener los mejores resultados, ¿no? Bien, vamos a tratar de hacer un análisis, ¿no? Un tanto para poder aterrizar hacia los diferentes componentes que este tiene, ¿no? ¿Qué es un centro de datos? ¿Qué es un data center? Este es una definición del TIA, ¿no? Nos dice, es un edificio o porción de un edificio cuya función principal es albergar un cuarto de cómputo. La función principal es albergar un cuarto de cómputo. Por lo general, cuando se habla de un data center, la mayoría de nosotros piensa en la sala de servidores, ¿no? Claro, esa es una parte del data center. Probablemente la razón de ser del data center, ¿no? Porque en él va a estar almacenado y trabajando los activos de nuestra organización, ¿no? Dice, albergar un cuarto de cómputo y sus áreas de soporte, ¿no? Cuarto de cómputo, el ubicuo centro de cómputo, la sala de servidores, ¿no? Y por este otro lado, hablamos del área de soporte, que corresponde en este caso a las diferentes áreas, ¿no? Que sin él, ciertamente, el cuarto de cómputo no tendría las facilidades necesarias para operar de manera continua, ¿no? Entonces, ¿y a qué nos estamos refiriendo? Ciertamente, tenemos el centro de datos, que es todo en realidad, pero que nuestra idea básicamente está centrado en el cuarto de cómputo, la sala de servidores, la sala blanca también como se denomina. Entonces, ¿y qué requiere este? De un sistema de medio ambiente, de climatización adecuado, ¿no? Requiere de energía continua y probablemente, dependiendo del nivel de confiabilidad que deseamos en nuestro centro de datos, que sea redundante, ¿no? Necesitamos tener controlado la probabilidad que se produzca algún incendio y lógicamente debemos de tener la capacidad de controlarlo. El centro de datos va a presentar un sistema de cableado. Claro, todos los servidores, los equipos de comunicaciones a través de los cuales vamos a lograr interactuar con los sistemas de información que se encuentran dentro, van a requerir el sistema de cableado para que estos puedan ser alcanzables. Y un sistema de seguridad, ¿no? De seguridad física, perimétrica y lógicamente también de una seguridad lógica, pero dentro de los aspectos del data center no nos centramos en ello, sino más bien en los aspectos de seguridad física, ¿no? Y lógicamente la arquitectura, ¿no? Entonces, si estos elementos no se articulan bien, el cuarto de cómputo no va a tener, en este caso, las facilidades necesarias, ¿no? No va a tener las facilidades necesarias para poder operar exitosamente, ¿no? ¿Y cuáles son los factores claves de acuerdo a lo que se reconoce aquí? Este cuarto de cómputo va a tener una mínima presencia humana, ¿no? Todo el centro de datos va a requerir una gestión especializada, ¿no? Un soporte especializado, servicios especializados. Se debe garantizar una operación 24/7. Debe de ser flexible y modular, de tal forma que nosotros podamos incrementar, por ejemplo, servidores para poder seguir desplegando más sistemas de información. Debe de tener un adecuado sistema de protección física, áreas técnicas dedicadas, que ya los vamos a ir identificando, ¿no? Espacios especializados. ¿Sí? Y, lógicamente,
Estos deben obedecer a la necesidad, ¿no? El diseño debe estar orientado a satisfacer las necesidades que se presenten. Entonces ahí vamos a tener ciertas caracterizaciones particulares, muy particulares para cada centro de datos, ¿no? Cada centro de datos, en cierto modo, van a tener, sí, las diferentes áreas que vamos a identificar a continuación, pero los tamaños, las capacidades de cada uno de ellos va a ser, en este caso, muy particular a las necesidades de cada una de las organizaciones, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las consideraciones básicas para el diseño de un centro de datos? Como todo diseño de ingeniería, pues nos vamos a basar en estándares. Estándares internacionales, mejores prácticas, también contemplando los aspectos de seguridad. Las normas técnicas del lugar, en este caso el Perú, las regulaciones y las normas legales, zonas de trabajo, acondicionamiento de ambientes, especialización de zonas y ambientes, dimensionamiento, la capacidad futura, que en este caso va a requerir dimensionarse, el consumo energético que va a tener tanto al inicio como al final de la operación del mismo, ¿no? Bien, entonces todo esto va a redundar lógicamente en un costo, ¿no? No solo de instalación, sino también de los aspectos de mantenimiento, que deben formar parte también del proyecto de construcción del centro de datos, ¿no? ¿Cuáles son sus componentes? ¿No? Entonces, cuando hablamos un tanto aquí de el centro de datos como tal, decimos, la mayoría nos centramos en el cuarto de cómputo, ¿no? En la sala que almacena los servidores, pero reconocemos que hay áreas de soporte. Entonces vamos a identificar cada una de las partes. O sea, lógicamente uno de ellos va a ser la sala de servidores y ahora vamos a ir identificando cada una de las áreas de soporte correspondiente. Bien. Por ejemplo, aquí listamos algunos de ellos, ¿no? La sala blanca como ambiente de máxima seguridad para el equipamiento informático, los ambientes complementarios tales como la cintoteca, sala de operadores, sala NOC, sala carrier, ambientes de UPS, ambientes de grupos electrógenos, el piso técnico, sistema de climatización de precisión para el enfriamiento de la sala, la infraestructura eléctrica que nos garantice la energía continua, los grupos electrógenos que lógicamente van a ser el sistema de alimentación, dependiendo del nivel de confiabilidad que se tiene, podría ser este el nivel, podría ser este la unidad de alimentación principal, ¿no? Y el alterno de bajo costo, el suministro eléctrico que nos ofrecen las empresas de distribución eléctrica. Los tableros de transferencia, aquí ya estamos hablando un poco más en detalle de cómo se van a llevar a cabo las conexiones, ¿no? Entre lo que es la alimentación eléctrica comercial, los grupos electrógenos, ¿no? Y la distribución ya de la energía hacia los equipos de cómputo, ¿no? Los sistemas de UPS para los sistemas críticos, el sistema de cableo estructurado, el sistema de extinción de incendios, el sistema de detección temprana de incendio por aspiración y el sistema de detección de líquidos. Veamos un tanto cómo se articula todo esto. En la sala blanca vamos a tener a los servidores, ¿no? Lógicamente, no solamente van a haber servidores, sino también van a haber equipos de comunicaciones, porque los servidores tienen que estar conectados a la red. Estos servidores se van a encontrar en gabinetes, ¿no? La idea de los gabinetes están relacionados también con un criterio de orden y de seguridad, ¿no? El acceso a estos ambientes debe ser lo menor posible, de tal forma que probablemente cuando se instalen los equipos, no se lleven a cabo las configuraciones básicas de las mismas, ¿no? Podamos tener a personal trabajando en él. Pero una vez que esto ya se ha dado, toda la administración, la supervisión, ¿no? Y las actividades de configuración posteriores normalmente
deben de hacerse de forma remota. Bien, complementario a esto tenemos la sala sintoteca, que es donde se van a almacenar, se van a extraer y se van a almacenar las copias de respaldo en cintas, ¿no? Si es que ese es el mecanismo de almacenamiento de copias de respaldo. La sala de los operadores, que son salas contiguas normalmente al ambiente de máxima seguridad. La sala NOC, ¿no? Comentábamos de que es necesario estos ambientes, ¿no? Tal forma que complementariamente a la sala blanca o al ambiente de máxima seguridad, tenemos, por ejemplo, la sala NOC, ¿no? Los términos que se pueden utilizar algunas veces pueden ser algo diferentes dependiendo del lugar en donde se utilice, ¿no? Por ejemplo, esta denominada sala NOC es una sala en donde el personal de la misma empresa, de la misma compañía, va a poder llevar a cabo las denominadas conexiones cruzadas, ¿no? Las conexiones que en este caso se reflejan desde el ambiente de máxima seguridad hacia el punto en donde ellos puedan tener el control. Como pueden observar, la idea es no estar permanentemente ingresando aquí. Entonces van a haber conexiones desde el ambiente de máxima seguridad que se reflejan hacia este lado. Y desde este punto, las conexiones se van a reflejar hacia lo que viene a ser la sala carrier. La sala carrier viene a ser la sala en donde las empresas de telecomunicaciones que nos van a brindar los servicios de comunicación para la conexión exterior van a tener su equipamiento, ¿no? Y van a tener un espacio en donde ellos van a poder trabajar. La idea es que tampoco ellos ingresen a la sala de máxima seguridad, ¿no? Entonces, para poder tener una seguridad de acceso controlada, es necesario que cada parte de los elementos que van a trabajar dentro del data center tenga completamente definidos sus fronteras, ¿no? Para evitar también problemas, en este caso, de intromisión dentro de las actividades y dentro del equipamiento que cada uno posee. Por un lado, esto. Por otro lado, el ambiente de máxima seguridad necesita de un sistema de alimentación eléctrica, pero un sistema de alimentación eléctrica que presente garantías frente, ¿no?, a la interrupción de la alimentación eléctrica exterior. Por ejemplo, si tenemos alguien estuvo tratando de hacer alguna pregunta, si es que hay alguna pregunta que realizar, por favor lo hacen a través del canal de chat, ¿no? No hay ningún problema para poder responderlo. Bien. Entonces, la alimentación eléctrica para el ambiente de máxima seguridad no puede provenir directamente, ¿no?, de las empresas de suministro eléctrico, ¿cierto? Ni tampoco de los generadores que podemos tener, ¿no? Estos normalmente van a alimentar a los UPS, ¿no? La entrada de los UPS, dependiendo en este caso de lo que esté funcionando en ese momento, puede ser la alimentación eléctrica comercial o puede ser la alimentación eléctrica proveniente de los generadores, ¿no? Los grupos electrógenos, que van a ser un elemento importante para garantizar la continuidad de la alimentación eléctrica para cuando falle la alimentación comercial. Por ejemplo, para el caso de un centro de datos Tier 3, la alimentación principal es la alimentación eléctrica que proviene de los grupos electrógenos, ¿no? Y la alimentación de bajo costo viene a ser la alimentación eléctrica de las empresas proveedoras del servicio de energía eléctrica, ¿no? De tal forma que el diseño tiene que estar, en este caso, realizado en términos de tener la cantidad suficiente de potencia que entreguen los grupos electrógenos para garantizar un trabajo continuo de estos, ¿no? Bien, entonces,
Los UPS son un sistema de alimentación que, aun cuando las entradas, sea alimentación eléctrica comercial o sea grupo electrógeno, fallen, no va a fallar, ¿no? Por al menos un tiempo, ¿no? Y el tiempo mínimo que se les exige es 15 minutos. 15 minutos que en este caso está pensado para hacer la conmutación entre lo que es la alimentación eléctrica comercial que falla hacia el sistema de grupos electrógenos, ¿no? Por lo general, los tiempos de conmutación son muy breves. En algunos casos podrían no llegar a un minuto, ¿no? Entonces, por eso 15 minutos a nivel de UPS, autonomía de UPS, es bastante, ¿no? Tiempo como para que se pueda llevar a cabo esa conmutación. Bien. Algunos otros aspectos importantes dentro del diseño del centro de datos y la composición viene a ser, por ejemplo, el piso técnico, ¿no? El piso técnico, también denominado falso piso, ¿no? La idea es que el espacio aprovechado debajo del falso piso o del piso técnico sea aprovechado por dos razones, ¿no? Una de ellas, para el suministro del aire acondicionado, ¿no? El aire acondicionado normalmente va a fluir por el plenum del falso piso, entre el piso real y el falso piso, ¿no? Y van a salir por determinadas aberturas que se dejan normalmente en la parte que se denomina el pasillo frío, que están orientados con los sistemas de ventilación de los servidores y los equipos de comunicaciones, de tal forma que estos giran extrayendo, o sea, absorbiendo ese aire, pasándolos a través de los equipos para expulsarlos a través de los pasillos que se encuentran en su parte posterior, denominados pasillos calientes, ¿no? Entonces, el piso técnico debería quedar vacío o con la menor cantidad posible, en este caso, de elementos que presenten oposición al flujo de aire. Pero algunas veces, lógicamente, los espacios hacen de que se pueda utilizar, se vean en la necesidad de utilizar para pasar cableado eléctrico, por ejemplo, ¿no? O para pasar cableado de datos. Pero un buen criterio es no utilizar el espacio debajo del piso técnico para poder garantizar un mecanismo de enfriamiento muy eficiente, ¿no? Entonces, el sistema de climatización, el sistema de enfriamiento, está compuesto por sistemas de climatización de precisión, ¿no? La precisión aquí es de más o menos 1 grado, ¿no? Es lo que puede variar en este caso en estos sistemas, ¿no? Muy diferente a los sistemas de aire acondicionado de confort, en donde las variaciones pueden ser pues muy grandes, ¿no? Toda una infraestructura eléctrica compuesta desde la parte de los generadores, los transformadores, los tableros de control, ¿no? Los tableros de distribución, los cables internos. De hecho, la parte de la infraestructura eléctrica en un centro de datos es de los que va a consumir una gran parte de los presupuestos, ¿no? Grupos electrógenos, tableros de transferencia, los sistemas UPS, para los sistemas críticos. ¿Cuáles son los sistemas críticos? Aquí siempre hay un debate con respecto a eso, ¿no? Claro, uno en la que ciertamente ahí no hay vuelta que darle, viene a ser la sala blanca, ¿no? Todos los servidores. Pero solo eso es la pregunta, ¿no? Por ejemplo, nos preguntamos, ¿qué es lo que va a suceder si, por ejemplo, el sistema de aire acondicionado deja de tener alimentación eléctrica? Se apaga, ¿no? Se apaga. Bueno, como normalmente aquí se está hablando de tiempos, ¿no? De pérdida de energía hasta que se restablece a través de los generadores, que puede ser alrededor de 1 minuto, 2 minutos o algunos minutos.
Algunos podríamos considerar que esos tiempos son bastante pequeños como para significar un peligro de calentamiento del ambiente de máxima seguridad, o sea, de la sala de servidores. Solamente para que tengan ustedes un dato, en una experiencia de apagado del sistema de climatización en un centro de datos ya en operación, este incrementaba su temperatura en 1 grado en cada minuto, ¿no? En cada minuto se iba incrementando la temperatura en 1 grado, ¿no? Entonces, para tener en cuenta el nivel, ¿no?, de importancia que debe tener. Entonces, lógicamente, si le ponemos o no le ponemos UPS a los sistemas de enfriamiento de precisión, va a depender también de los presupuestos que se manejen, ¿no? Un sistema de cableado estructurado, muy importante, ¿no? Tanto en cobre como en fibra óptica. Las recomendaciones aquí son de que se utilice cada vez más fibra óptica, en el sentido de que los servidores deberían de poseer interfaces, ¿no?, con conexión a fibra. Pero como sabemos, esto es costoso. Ciertamente hay una proyección de capacidades, de mejores capacidades en cuanto a velocidad, hay una potencialidad ahí. También de minimizar el efecto de las interferencias cuando utilizamos la fibra óptica, ¿no? Pero algunos todavía prefieren que su sistema de cableado involucre también cable de cobre, ¿no? Dentro del sistema de cableado, por ejemplo, se proyecta tipos de cable que puedan soportar altas velocidades, ¿no? Si hablamos de par trenzado, ¿no?, estamos hablando de cableado mínimo, pues categoría 6A, ¿no? Con categoría 6A podríamos lograr nosotros transmisiones hasta de 10 gigabits por segundo, ¿no? Si quisiéramos mayor velocidad sobre par trenzado, la siguiente categoría sería cable categoría 8, ¿cierto? Porque 7A, como sabemos, ya no va más, ¿no? En el sentido de que el tipo de conector ciertamente no ha sido soportado por los fabricantes de equipos, ¿no? Y la adaptación entre el tipo de conector que implementa y los tipos de conectores que tenemos a nivel de equipamiento hace necesario que se utilicen unos cables de adaptación, ¿no?, unos patch cord de adaptación, que lo que hacen es reducir la velocidad de la potencialidad, ¿no?, de velocidad que se tiene de 40 a 10 gigabits. ¿Sí? Entonces, con respecto a esto, siempre vamos buscando, lógicamente, que los diferentes requerimientos que tenemos se vean satisfechos, ¿no?, por los planteamientos realizados a nivel de diseño, que en algún punto va a significar la elección del tipo de cable que se va a utilizar, ¿no? Pueden haber cables con capacidades mejoradas que pueden ir apareciendo. Todos ellos tienen que irse ajustando a nuestros requerimientos, ¿no? Eso también depende mucho de cuáles son las directivas de la organización, ¿no?, con respecto a la adquisición del equipamiento, ¿no?, y las interfaces que estos van a poseer. Como le decía, siempre va a haber un factor de herencia, ¿cierto? O sea, por más que construyamos nosotros nuestro centro de datos y hagamos la proyección correspondiente, vamos a tener el equipo, ¿no?, que no lo vamos a poder cambiar de la noche a la mañana. Entonces estos
probablemente estén trabajando con interfaces gigabit o 10 gigabit, ¿no? Entonces necesitamos infraestructura de cableado que nos dé soporte para que estos equipos heredados sigan operando. Bien, entonces hay que tomar decisiones aquí en el diseño de cuántos cables del tipo categoría 6A o categoría 8 vamos a dejar desplegado en él, ¿no? Porque la idea es que una vez que nosotros hemos llevado a cabo la construcción de la infraestructura, simplemente utilicemos los patch core para poner a disposición, en este caso, el acceso a los diferentes equipos, tanto de comunicaciones como de servidores, ¿no? Y la idea es no estar haciendo nuevas instalaciones, al menos no en un horizonte de tiempo temprano, breve, ¿cierto? Entonces, porque si no, nuevamente entramos en el tema del desorden, ¿no? En donde cada quien que requiere, en este caso, un cable va a hacer prevalecer, en este caso, sus criterios, ¿no? Y en algunos casos podría no ser lo mejor para una gestión de largo plazo en lo que corresponde al data center, y nos llevaría al desorden, lo que normalmente siempre se encuentra como un punto de partida cuando dejamos nuestro viejo centro de cómputo y migramos a nuestro centro de datos, ¿no? Mucho desorden y mucho de ello referido al cableado, ¿no? Bien. Nuestro ambiente de máxima seguridad debe de contar con mecanismos que nos permitan detectar, ¿no?, los incendios, ya sea de manera temprana, vale decir cuando todavía no hay fuego, sino cuando se producen las primeras emisiones de carbón en él, ¿no?, y que existen mecanismos para censarlos, ¿no?, hasta cuando esto puede ser tan súbito, ¿no?, que se produce el incendio. Entonces tenemos ahí los sensores que ya detectan en cierto modo la flama del mismo. Pero no solo la detección es importante, ¿no?, sino también la extinción, ¿no? Una vez que se ha detectado que hay incendio, entonces hay que apagarlo, ¿no? El sistema de extinción ya en estos días utiliza mecanismos de extinción limpia, ¿no? Vale decir, elementos que no nos van a afectar el medio ambiente. Existen varias alternativas que se va a tener que evaluar, ¿no? Desde el uso, por ejemplo, del gas, ¿no?, hasta el uso de agua, ¿no?, pero agua nebulizada, ¿no?, que es también la otra forma de extinción limpia, ¿no? Cada uno de estas formas, ¿no?, estas técnicas para poder apagar incendios tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hay que evaluarlo en función, en este caso, a los espacios, en función a los aspectos de mantenimiento, a todo lo que en este caso pueda significar aspectos positivos y negativos ya dentro de la gestión de la organización. Los sistemas de detección de líquidos, ¿no?, para poder detectar aniegos, algunas veces que pueden ser producidos por los mismos sistemas que se encargan de brindarnos las mejores condiciones, como por ejemplo los sistemas de aire acondicionado, ¿no? Un mal funcionamiento del aire acondicionado puede hacer que se produzca condensación, ¿no?, entonces, con tal líquido, ¿no?, y esto puede generar problemas dentro del centro de datos. Entonces, el sistema también debería tener un mecanismo de detección de líquidos. Un centro de datos debe poseer un sistema de control de accesos a los diferentes ambientes en donde se registre
¿no? Quienes accedieron, en donde cada una de las personas que en este caso cuentan con los elementos para poder autenticarse, como que tienen, digamos, los privilegios para poder acceder a ellos, ¿no? Puedan ser registrados, ¿no? Y haya un control de esto, ¿no? Y en el tiempo, ¿no? Así como se generan tarjetas de identificación, ¿no? Que permiten al nuevo personal ingresar, también aquellos que ya vencieron deben de ser, en este caso, por lo menos deshabilitados, ¿no? Un sistema de circuito cerrado de televisión, ¿no? Que van a estar instalados dentro de la misma sala de servidores, en los pasillos y en todos los lugares donde tengamos activos críticos dentro del centro de datos, ¿no? Esto va a significar, por ejemplo, sala de servidores, la sala carrier, ¿no? Generador, sala de generador, donde están los UPS. El sistema de control de infraestructura, BMS. Este es un sistema que va evolucionando en el tiempo, ¿no? ¿Cuál es la idea? Los diferentes componentes de un centro de datos, empezando por los generadores, por ejemplo, tienen todos ellos mecanismos de censado de los parámetros críticos para su operación. En caso de un generador, por ejemplo, la temperatura, ¿no? El número de revoluciones que está girando, el voltaje que está entregando, ¿no? La corriente que está entregando, ¿no? Todos estos elementos pueden ser puestos a disposición a través de estos sensores, con la idea de monitorearlos, ¿no? Del mismo modo, vamos a tener los sistemas transformadores, los mismos tableros de distribución eléctrica nos pueden estar informando acerca de las lecturas que presentan cada uno de ellos, ¿no? Los sistemas de detección de incendio, los sistemas de detección temprana, los sistemas de detección de aniego también, y cómo manejar toda esa información. Pues la idea es a través de una infraestructura BMS, ¿no? Building Management System, un sistema de administración de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, a través del BMS nosotros podemos saber cuándo un generador está arrancando, ¿no? Cuándo, si tenemos varios generadores, ¿no? Van arrancando cada uno de ellos, ¿no? Cuál es el que está quedándose en stand-by, ¿no? Y si es que por alguna razón alguno de ellos no responde, vamos a poder ir observando que el otro generador, el de respaldo, se va levantando, va arrancando también, ¿no? Esa es la idea, ¿no? En un sistema centralizado podamos ver nosotros lo que está sucediendo en nuestro data center. Aunque la idea principal es el monitoreo, algunas soluciones de BMS se aventuran ya a llevar a cabo acciones de control, o sea, tratando de buscar que resolver los problemas desde el tablero mismo. Bien, el equipamiento para los MOB. Y aquí tenemos ya algunos procedimientos que se van a seguir, ¿no? Durante y después de la construcción del centro de datos, ¿no? Bien. Por ejemplo, tenemos ahí algunas imágenes de los componentes de un sistema de extinción de incendios, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos un sistema redundante, ¿no? El accionador podría fallar, ¿no? La válvula que acciona, en este caso, podría fallar. Entonces se tiene un sistema redundante que frente a esa falla no puede accionar al siguiente, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo,
estos tanques de extinción más grandes que corresponden a la sala de servidores, ¿no? Los sistemas de descarga van a ser dimensionados de acuerdo a los espacios que se presentan. Las tuberías también son dimensionadas de acuerdo a eso. Hay tiempos en los cuales se tiene que llevar a cabo la descarga. Entonces, todo esto tiene que calcularse, ¿no? Pero estos trabajan en consonancia con los sensores, ¿no? Los sensores, que son los que detectan, en este caso el humo o la flama, ¿no? Y que van a alertar, ¿no? Va a depender de la programación del sistema para que éste, si se quiere, dispare la descarga de manera automática. Pero la primera opción va a ser que ésta pueda ser activada manualmente, ¿no? Activada manualmente, si se quiere, se puede programar de que solo se active manualmente, ¿no? O de lo contrario, luego de cierto tiempo que se alerta, puede también activarse automáticamente. Los sistemas de control de acceso para ingresar a cada uno de los ambientes de la sala. Sistemas de monitoreo, ¿no? Sistemas BMS, que en este caso, por ejemplo, esta vista nos muestra el monitoreo de los sistemas de aire acondicionado de precisión, ¿sí? Por ejemplo, el ventilador, el estado del compresor, los elementos críticos de cada uno de ellos, ¿no? Sistema de biovigilancia, el piso técnico, ¿no? En este caso, por ejemplo, se optó por un tema de espacios, de instalar cableado, tanto de datos como eléctrico, debajo del piso técnico, lo cual ciertamente no favorece mucho a un buen sistema de enfriamiento, ¿no? De todos modos, hay que hacer los esfuerzos dentro del diseño para que aquellos que van a constituir los pasillos fríos tengan la menor cantidad de interferencia, o sea, los menores tramos correspondientes de bandejas de cable, ya sea de datos o cable eléctrico, ¿no? Para evitar que interfiera con el flujo de aire frío, ¿no? Sistema de cableado. Y bueno, vamos un tanto aquí identificando algunos de los componentes de un centro de datos, ¿no? Este es un diseño que se ha tomado como ejemplo, ¿no? Pero que ciertamente puede variar, ¿no? Las áreas, las dimensiones, la forma como se emplazan, puede variar, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la sala de servidores y alrededor tenemos los ambientes de soporte, ¿no? De este lado vamos a tener la sala NOC, la sala carrier, ¿no? Por aquí podríamos tener, por ejemplo, la sala de UPS, ¿no? Los tableros eléctricos, pero el diseño puede cambiar. Aquí, alrededor de la sala, vamos a tener los equipos de enfriamiento, ¿no? Los aires acondicionados. Algunos otros aspectos, ¿no? Estos son algunos detalles correspondientes a las áreas. Lo tomo aquí un tanto para poder listar los diferentes ambientes, al menos, que dentro de un diseño podrían aparecer, ¿no? Un hall, ingreso, cuarto de control, cuarto ambiente de jefatura, cuarto de tránsito, área de impresión, biblioteca, ambientes para subestación eléctrica, ambientes para tableros eléctricos, ya son los más especializados, ambientes para grupos electrógenos, ambientes para tanques de gas contra incendios, ¿no? Y las diferentes áreas que en este caso se están considerando, ¿no? Ambientes para tanques de combustible, áreas para condensadores, ¿no? Ambientes para el sistema de aire acondicionado. Todo esto lógicamente va a depender del tamaño del centro de datos, no tiene por qué ser el tamaño que aparece aquí, ¿no? Esto es por los criterios de diseño, por las necesidades
que se tuvieron en cuenta aquí, pues va apareciendo estas áreas, ¿no? Cuarto de servidores, proyectados, por ejemplo, cada uno para 60 servidores, ¿no? Cuarto de UPS, 16 UPS, 8 en una primera etapa, 8 en una segunda etapa. Sala de monitoreo, sala de comandos, ¿no? Sala de crisis, cuarto de comunicaciones, cuarto de robot de cinta, cintoteca, ¿no? Circulación y muros, ¿no? Y un área total que en este caso nos da pues alrededor de 2000 metros cuadrados, ¿no? Que es un área bastante grande, ¿no? ¿Cuáles son algunos criterios de diseño que se deben de tomar en consideración? Lógicamente, el aspecto eléctrico es de los mayores, ¿no? Porque la continuidad del servicio va a depender mucho de el sistema eléctrico. Entonces, un buen diseño eléctrico nos va a garantizar y va a hacer que la probabilidad de que nuestra infraestructura salga fuera de servicio disminuya, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algunas consideraciones que se han tomado para un diseño que va relacionado a la parte eléctrica, ¿no? Número total de gabinetes, ¿no? Por ejemplo, el espacio aproximado considerado por gabinete, 2.78 metros cuadrados. Un criterio de diseño también es cuánto de energía es que va a consumir cada gabinete. Y esto puede parecer sencillo, pero no es tan sencillo, ¿no? Porque si nosotros nos equivocamos en cuanto a la capacidad, por el lado por defecto, o sea, si nos quedamos cortos, no vamos a tener energía para alimentar nuestro centro de datos, ¿no? Y si exageramos en la potencia, en el dimensionamiento de la potencia, ciertamente vamos a tener equipos más grandes, va a haber un mayor costo, tanto de instalación, y no solo de instalación, ¿no? Sino también de mantenimiento, ¿no? Aspecto importante, ¿no? O sea, alguien podría decir, bueno, pero te equivocaste solamente en la parte del dimensionamiento total, eso significa un costo, pero el costo no se queda ciertamente en la adquisición e instalación del equipo, sino también el mantenimiento. No es lo mismo, por ejemplo, hacer el mantenimiento de un generador de 500 kilowatts que hacer el mantenimiento de un megawatt, ¿no? Entonces los costos de mantenimiento van a ser significativos, ¿no? Entonces, un tanto para decir, aquí los criterios que se vayan a considerar deben ser validados para evitar el mayor sesgo, ¿no? Que se puede generar, ¿no? Entonces, en este diseño que se ha considerado, se tiene 4 hileras de 4 gabinetes, ¿no? La idea es, lógicamente, tener un número entero de ellos. ¿Qué más tenemos? Para el caso del consumo de combustible, ¿no? Por el generador, ¿no? Tenemos para los niveles de potencia establecidos 15 kilowatts por hora, ¿no? El número de gabinetes aquí se calcula en 52, ¿no? El espacio para 52 gabinetes aproximadamente 1,44 m. Aproximado, vamos a aproximar a 150 metros cuadrados, ¿no? El consumo que vamos a tener por todos los gabinetes aproximadamente a razón de 8 kilowatts por gabinete sale 897, ¿no? Con un factor de protección, ¿no? Es este factor de protección el que algunas veces suscita debates, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Algunos dicen, mira, cuando tú estás estableciendo ya aquí un valor, ¿no? Por lo general estás estableciendo el valor más alto de consumo, ¿no? Que tienes en tu gabinete, ¿no? Entonces,
Si tú a esto le sumas un factor de 0,8, vas a hacer que, lógicamente, esta potencia que estás dimensionando, ¿no?, que suba más, ¿no? Son, como les digo, criterios que en este caso, de todos modos, los diseñadores van a tener que discutir para poder aproximarse lo mejor posible a la potencia que en el horizonte de tiempo, ¿no?, vaya a ser suficiente para todas las necesidades que tengan. Bien, para dar un vistazo a algunos otros documentos. Bueno, déjenme ver por aquí. Ok, ya. Bien, entonces estábamos viendo aquí, ¿sí?, la distribución, ¿no? En este ejercicio de diseño, teníamos pues una sala blanca, ¿no?, sala de servidores compuesta por 4 ambientes de acuerdo a los requerimientos planteados, ¿no? Y esta sala blanca, contigua a esta sala blanca, indicábamos tenemos algunos ambientes con las funciones establecidas, ¿no? Por ejemplo, aquí la sala denominada Telecom, que indicábamos estaba orientado a los operadores de telecomunicaciones, ¿no? Necesitamos una conexión, no sé, pues a internet o conexión a diferentes puntos, a otro local, a un centro de datos alterno a este con el que se tiene que conectar, y lo vamos a hacer a través de la empresa de telecomunicaciones. Entonces ellos van a colocar sus equipos, ¿no?, y van a llegar hasta este punto. Lógicamente en el diseño hay que establecer una acometida también hasta este punto desde los buzones, en este caso de pase de cable, de las empresas de telecomunicaciones desde el exterior hacia el interior, ¿no? ¿Qué más? Identificamos también esta sala Cross Connect, que indicábamos, teníamos aquí el reflejo de los servidores, de algunos, por lo general, de las conexiones a los equipos principales de los servidores, para poder poner a disposición, a partir de este punto, de las conexiones que podemos hacer aquí, que están reflejados en los servidores, hacia los operadores, ¿no? Entonces, en el diseño se ha considerado 2 salas telecom para 2 operadores, o 2 salas telecom en la que podemos tener más de un operador, pero los almacenamos aquí. La idea es tener también una redundancia de la misma, ¿no? ¿Qué más habíamos indicado? Ya, exteriores a cada una de las salas de servidores tenemos sistemas de enfriamiento, los tableros de distribución eléctrica. Por este lado tenemos la cintoteca, ¿no? Aquí está la cintoteca. Tenemos los perímetros de seguridad. Fíjese que en este caso el diseño ha contemplado de que el lindero, o sea, la frontera de nuestros ambientes no sea la frontera, ciertamente, de la propiedad de terceros, ¿no?, sino haya un espacio, un perímetro, ¿no?, de seguridad entre ellos, ¿no? Incluso para este otro extremo también, ¿no? ¿Sí? Un perímetro de seguridad. ¿Qué más tenemos por aquí? La sala de operadores, ¿no? Comentábamos acerca de esta sala de laboratorio, ¿no? A ver, llegan los equipos nuevos para nuevas implementaciones. Estos vienen hacia la sala de almacenaje, ensamblajes. Se sacan los elementos de protección que tienen, ¿no? Se desechan los que hay que desechar o se guardan los que hay que guardar. Y luego estos pasarían hacia la sala de laboratorio, en donde se harían las pruebas correspondientes, las configuraciones preliminares y todo el acondicionamiento necesario, ¿no? Las pruebas y todo lo demás, ¿no? Lógicamente esta sala también va a tener los mismos requerimientos que la sala
que la sala de servidores, ¿no? Porque aquí van a haber servidores también, ¿no? Aquí vamos a tener algunos gabinetes que tengan equipos de comunicaciones para la interconexión y todo lo demás, ¿no? Y va a haber la necesidad de reflejar algunas conexiones de la sala de servidores probablemente, ¿sí? Entonces, esa es la función de esta sala, ¿no? Habíamos mencionado de que en este diseño teníamos 3 plantas, ¿no? Sótano, primer piso y un segundo piso. A nivel del sótano se tenía toda la infraestructura eléctrica, ¿no? Los generadores por este lado, los transformadores, ¿no? La subestación eléctrica, los tanques de combustible. Por este lado tenemos los UPS, las salas de UPS, ¿no? con sus baterías correspondientes, ¿no? Con su banco de baterías, los tableros, los tubs, los tableros, en la parte posterior. Y vamos identificando otras áreas aquí, como por ejemplo la sala de control, ¿no? La sala de control. El ingreso, la puerta de ingreso está por este lado, ¿no? Ingreso peatonal, ¿no? Ingreso peatonal viene por aquí, el hall, el ambiente de control, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener los puntos de entrada ya hacia las diferentes zonas de seguridad, ¿no? En cada uno de estos puntos va a ser necesario un sistema de control de acceso, ¿no? Diferentes mecanismos de control de acceso en los diferentes puntos de ingreso hacia la sala de servidores, ¿no? Área de estacionamiento, cuarto de pánico. Se supone que este ambiente debe de permitir, en este caso, con todos los elementos que tiene, la sobrevivencia del personal que reside aquí, ¿no? ¿Qué más tenemos? Este es el segundo piso, la sala de crisis. Llámese también sala de reuniones, en donde hay que reunirse, estamos viendo un problema muy álgido, entonces ya hay que resolverlo. La sala NOC, aquí donde están las personas monitoreando, ¿no? Los servicios, monitoreando, en este caso, a los diferentes elementos de la sala de servidores, ¿no? Bien. Entonces, esto como distribución, ¿no? Por aquí tenemos planos de ubicación de los gabinetes, que es muy similar al que hemos visto anteriormente, ¿no? Un sistema de detección de incendios. Aquí tenemos, esto es a nivel del sótano, ¿no? La distribución. Estos son los sistemas de ¿no? Por ejemplo, aquí se grafica los recorridos correspondientes donde están los elementos sensores, ¿no? Los sensores de sistema de detección de incendios, ¿no? Y cómo van centralizando, ¿no? Estos van a ir probablemente a un tablero general, este está en otra ubicación, va a otro piso, ¿no? Y lógicamente también tiene que haber un mecanismo para el accionamiento de los mismos, ¿no? Las baterías, que en este caso van a
conectarnos a estos tanques, ¿no?, que contienen los elementos de extinción, que finalmente serán accionados ya sea manualmente o de forma automática cuando se produzca incendio. Entonces ahí tenemos los diferentes puntos en donde se monitorean, ¿no?, los posibles incendios, ¿no?, fuentes de incendio. Vamos aquí. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, algunos aspectos de diseño, ¿no? Cada una de las cosas que se va a ir colocando dentro de el centro de datos va a obedecer a determinados criterios de diseño. Tiene que haber una justificación para cada cosa que se propone, ¿no? Por ejemplo, en este caso, se quiere cubrir, dice, una sala blanca que tiene 150 metros cuadrados. La altura de esta edificación contempla 6 metros de alto. Vale decir, el volumen que se tiene que cubrir es 900 metros cúbicos, ¿no? Concentración de diseño, dice 4.7% en volumen a 20 grados centígrados, según el NFPA 2001. Entonces, necesidad de gas por metro cúbico va a ser 1.525 libras por metro cúbico, o en kilogramos, ¿no?, 0,692 kilogramos por metro cúbico. Entonces, si nosotros determinamos la cantidad, o sea, el volumen, ciertamente vamos a poder determinar cuánto de gas. En una primera aproximación, ¿no?, se va a requerir, por ejemplo, 630 kilogramos. Para este caso se planteaba gas 1230, ¿no? 630, el tiempo de máximo de descarga, 10 segundos. Entonces, en este caso, la batería principal estaría compuesta por un cilindro de 630 kilogramos de agente limpio, ¿no? Así, de ese modo, se puede ir calculando cada una de las necesidades dentro del data center, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quería compartir en esta reunión? ¿Sí? Y bueno, si tienen alguna pregunta en las que pueda aportarles algo. El tema es bastante amplio, como podrán observar, abarca varias disciplinas, ¿no? La especialidad mía es la de ingeniería electrónica. Yo veo básicamente los aspectos relacionados a la parte de cableado, a la parte de comunicaciones, a la parte de detección, extinción de incendios, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la parte electrónica dentro de este proceso, ¿no? Sí, el video lo vamos a subir probablemente en el transcurso de los próximos días. Hay unas preguntas que están llegando por aquí, vamos a verlas. Me preguntan, por ejemplo, sobre por qué no se utiliza categoría 6C. Sí, en la mayoría de los casos, sí, tenemos entendido de que la industria ha anunciado la producción de cableado categoría 6C. Como todo producto relativamente nuevo, pues tiene que empezar a probar las bondades correspondientes que tiene sobre la alternativa con la cual está compitiendo, que es 6A, para poder utilizarlo, ¿no? Particularmente, yo no he analizado profundamente, en este caso, las diferencias que existen entre categoría 6A y 6E, ¿no? Sé que sí, algunos proveedores están fabricando, pero los más importantes del mercado no lo están haciendo. Entonces eso puede ser un sesgo profesional mío, pero sí, hay que evaluar, ¿no? Hay que informarse un poco más con respecto a las bondades que estos traen, ¿no? Y por qué es que en todo caso no se está utilizando como debiera, si es que hay algunas mejoras que estos están
digamos, aportando, ¿no? El tema de cableado estructurado. Sí, a nivel de lo que corresponde a los centros de datos, ciertamente el cableado estructurado es uno de los aspectos importantes, pero dentro de la parte de diseño toca ver aspectos tales como definir qué tipo de cables se va a usar, definir cuántos cables se van a utilizar y definir los recorridos correspondientes a estos cables, ¿no? O sea, en ese contexto es que normalmente a nivel de ingeniería, de diseño, de la ingeniería básica, se ve el tema del cableado estructurado, ¿no? Más no de los aspectos de instalación, eso ya se ven dentro de los aspectos de la ingeniería de detalle, ¿no? Nos preguntan, si tengo un data center con 8 servidores, ¿qué sistema de enfriamiento sería recomendado usar? ¿Equipos domésticos de aire o cuál? Eh, a ver, ciertamente conforme nos vamos acercando a eh, tamaños relativamente pequeños, se nos empieza a complicar un poco de la implementación de todos los elementos necesarios. Es posible, existen sistemas de enfriamiento de precisión, ¿no? De baja capacidad, ¿no? Eh, con tamaños relativamente pequeños que pueden caber dentro de un centro de datos pequeño. O sea, todo va a depender del diseño que hagamos del mismo, ¿no? La idea de utilizar los sistemas de enfriamiento de confort no es muy buena, ¿no? Debido a que por la forma de instalación que se tienen, por lo general, siempre cuando estos no funcionan bien, van a terminar condensando agua o no enfriando, y estos muchas veces no tienen los mecanismos, ¿no? De operación redundante, ¿no? Que sí tienen los sistemas, en este caso de precisión, que son más costosos, ciertamente, ¿no? Pero nos va a permitir el acondicionamiento como se debe tener, digamos, en una infraestructura de servidores, ¿no? Claro, habría que ver los presupuestos que en este caso presentan, ¿no? Para ver si los sistemas de precisión pueden ser una alternativa, ¿no? Claro, existen varias alternativas en realidad actualmente con respecto a data center, ¿no? Eh, Existen, por ejemplo, ya instalaciones, ¿no? Que se pueden montar dentro de determinados espacios, ¿no? Con todos los elementos organizados dentro, ¿no? Eh, si hay una intención de adecuarse a una infraestructura de data center, va a tocar buscar dentro de las alternativas, ¿no? Que existen, ¿no? Para ver cuáles son las que se ajustan mejor, ¿no? A los espacios que tenemos y también al presupuesto que manejamos, ¿no? Si Cisco ya ha sacado su curso CCNA Data Center, como sistemas UNI no se está proveyendo. Es muy probable que en los próximos meses estén haciendo la evaluación, ¿no? De incorporarlo como parte de la currícula. Sí, es lo que se suele observar, ¿no? En algunas empresas pequeñas, sistemas de enfriamiento de confort, ¿no? El, los problemas que se generan con respecto a los sistemas de enfriamiento de confort básicamente son los de eh, que en algunos casos condensan, botan agua, ¿no? ¿Qué más? Um, por lo general, sus niveles de variación de temperatura están en un rango muy grande, ¿no? Eh, y el otro es que el mecanismo de enfriamiento, en este caso,
apunta básicamente a todo el entorno, ¿no? Eh, no sé si hay alguna pregunta adicional. Ok, entonces agradecerles por haber compartido conmigo eh, esta un poco más de una hora, ¿no? Compartiendo, como les decía, algunas experiencias relacionadas a lo que corresponde las tareas de diseño y supervisión dentro de infraestructuras de data center. Eh, Más adelante probablemente llevemos a cabo algunos seminarios con algunos puntos más específicos, ¿no? En donde los niveles de detalle que podamos expresar también sean ya un tanto más, digamos, orientados a un diseño con datos un tanto más específicos, ¿no? Que permitan hacer cálculos y muestren la forma como se hacen los cálculos correspondientes. Ok, muchas gracias por la atención. Entonces será hasta una próxima oportunidad. Gracias.